La honra y la alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque estamos aquí. Queremos aprender de ti, queremos saber lo que tú tienes para nosotros, Señor, y recibir de tu Santo Espíritu la dirección. Recibir, Señor, la confirmación en tu palabra de lo que quieres hablar a nuestras vidas para que seamos instruidos, para que nos conduzcamos, Señor, conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús y aprendamos, Señor, de lo que tú tienes para nosotros en este día. Bendice nuestras vidas, abre nuestro entendimiento, Señor, habla a nuestro corazón, que seamos sensibles a la voz de tu palabra, a la voz que tú tienes para nosotros, que podamos recibir de ti hoy, Señor, la bendición, la enseñanza, y que seamos instruidos a través de ella. Tú eres Dios sobre todas las cosas, no hay nadie como tú, Señor. Nos sometemos a ti y declaramos que tu poder, que tu palabra, que tu amor y tu misericordia estarán tocando nuestras vidas en esta hora. Y que podremos recibir de ti, Señor, la enseñanza, la instrucción de lo que tú tienes para nosotros en este día. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo ocupar su lugar. Hace unos días hay una canción que ha estado dando vueltas en mi cabeza, una canción, bueno, yo digo viejita porque es de cuando yo recién me convertí a Cristo, y este canto, no sé quién lo canta, de hecho lo busqué a ver si lo encontraba, pero no recuerdo quién lo canta, pero decía algo así más o menos, decía: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y luego dice: aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Si no la conocen es que ustedes son de más para acá. Pero esa canción yo me acuerdo que la cantábamos mucho. Y era como un canto de batalla, era como un canto de guerra, de decir: no, para atrás no me voy ni para agarrar impulso, entonces solamente para adelante. Y este canto era como una declaración de lo que Josué dice a la nación de Israel cuando llegan a la tierra prometida, cuando van de espías, él y Caleb, y regresan y ellos traen buenas noticias, mientras que los otros 10 decían: no, es que está difícil la cosa. Son gigantes, nosotros somos como langostas. Sí, hay mucha bendición. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Los racimos de uva son tamaño gigante. Hay abundancia. Es una tierra bendecida. Pero los gigantes que están ahí nos van a pisar como langostas. Y esa idea hizo que el pueblo tuviera temor. Sin embargo, Josué y Caleb, ellos tienen confianza en Dios y ellos dicen: no importa que haya gigantes, Dios está con nosotros, ya nos sacó de Egipto, nos sacó en victoria, venció a nuestros enemigos, nos ha dado otras batallas, hemos conquistado, pero necesitamos ir hacia adelante, no podemos retroceder. Y entonces esa canción me hacía pensar que de repente nosotros nos sentimos en la encrucijada de decidir si seguimos hacia adelante o si retrocedemos. Si avanzamos más o decidimos volver. Es más fácil volver porque ya conocemos el camino, que seguir hacia adelante cuando no conocemos el camino. Ir hacia atrás es más fácil porque decimos: ya sé lo que viene acá, ya sé lo que pasó aquí, ya sé lo que sucedió, ya sé lo que hice, cómo lo resolví. Y creemos que ir hacia atrás nos va a traer mejores resultados que ir hacia adelante. Y nos detenemos de ir hacia adelante porque desconocemos lo que viene adelante de nosotros. Porque no sabemos, no entendemos lo que viene delante de nosotros. Ahora, eso es muy común entre los creyentes, volver hacia atrás es muy común. Y no hablo de volver al pecado, o sea, no hablo de volver a la vida de pecado, de volver a las cosas que hacíamos antes. No, hablo de simplemente ya no querer seguir avanzando, de no querer conocer más a Dios, de no querer comprometernos más con Dios, de decir: ¿y qué tal que si allá adelante se pone más feo? Si hasta ahorita las cosas se han puesto feas, más adelante, ¿qué tal que si se pone peor? ¿O qué tal que si las cosas que estoy haciendo o las cosas que estoy decidiendo me llevan por un mal camino? Y en lugar de ir por la senda correcta, estoy yendo por una senda equivocada. Y preferimos entonces pararnos y no seguir
y volver hacia atrás que esperar que Dios nos haga prosperar y nos haga tomar la tierra o llegar a la tierra de bendición que Él nos había prometido. Hemos hablado de la bendición, hemos explicado acerca de la bendición, pero en muchas ocasiones nos encontramos en ese punto de no saber si seguir o detenernos o incluso volver hacia atrás. Y eso es común y ha sucedido a lo largo de la historia de la Biblia. Usted puede encontrar desde la nación de Israel que cuando ellos habían entendido que Dios es un Dios verdadero, que Él era su Dios y que tenían que seguirle, ellos se encuentran en la decisión de, ¿y si mejor buscamos estos dioses? ¿Qué tal que si estos sí nos escuchan? Al menos si los vemos, a Dios no lo vemos. No sabemos si está, a un ídolo sí podemos verlo, ahí está, sabemos que Él está ahí. Entonces el pueblo se volvía a dioses paganos, se volvía hacia atrás, daba pasos hacia atrás en lugar de dar pasos hacia adelante. Y eso les hacía retroceder y perder la fe en Dios. Y entonces Dios volteaba hacia ellos y veía que sus corazones estaban endurecidos y que el pueblo se había vuelto rebelde en contra de Él. Y esa rebeldía que el pueblo traía, que el pueblo seguía, esa rebeldía que el pueblo de Dios buscaba, le traía consecuencias. Y aunque Dios quería protegerlos y aunque Dios quería bendecirlos, ellos mismos buscaban esos problemas en los que ellos mismos se metían por causa de su rebeldía. En el tiempo más para acá, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, también hay un grupo de gente que vuelve hacia atrás. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, podemos encontrar como un grupo de gente que le había seguido, que había estado con Jesús, que había visto las señales, los milagros, los prodigios, que habían sido saciados del hambre que tenían, de hambre física, de alimento. Ellos fueron saciados y ellos pudieron ver cómo Jesús suplió para su necesidad. Y sin embargo, hay un momento en que ellos deciden no seguir a Jesús. Ellos deciden volver hacia atrás. En Juan capítulo 6, en el versículo 66, dice, vamos a leer desde el versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Vamos a leer hasta el 66. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No dice que eran solo creyentes, eran discípulos. Era gente que ya había pasado de ser un creyente, de ser un simpatizante, a ser un creyente, y de ser un creyente a ser un discípulo. Es decir, ya estaban tomando la doctrina de Jesús, ya estaban aceptando la doctrina de Jesús, ya creían en la doctrina de Jesús, podían seguir sus instrucciones. Cuando Jesús decía, ama al que te odia, perdona al que te aborrece, etcétera, ora por el que te maldice y el que te persigue. Eso ya estos discípulos ya lo habían tomado para su vida, ya lo estaban practicando, ya sus vidas estaban siendo cambiadas. Algunos de ellos habían sido sanados, habían sido restaurados, sus vidas así habían sido cambiadas, perdonados de sus pecados, y ellos ya estaban siguiendo a Jesús. No era una multitud de fans la que seguía a Jesús, era un grupo. La gente que seguía a Jesús estaba dividida en diferentes personas: los que simpatizaban, y entre ellos estaban los curiosos, que iban a ver qué hacía Jesús, qué milagros hacía, y estaban ahí observando a ver qué cosas hacía Jesús, y estaban ahí entre la multitud. Estaban otros que ya creían en Jesús, que incluso se habían bautizado. Dice la Biblia que mucha de la gente que venía a Jesús se bautizaba, y incluso en una ocasión le cuestionan a Jesús, dice, es que tú estás bautizando gente, y Jesús dice, yo no estoy bautizando a nadie.
Los que bautizan son mis discípulos, ellos están bautizando, pero están bautizando para arrepentimiento y ya bautizaban, entonces ya la gente ya se estaba bautizando, ya estaban comprometidos, habían aceptado a seguir a Jesús, ya tenían una disposición en su corazón. Pero en este momento, cuando Jesús los confronta, muchos de estos discípulos vuelven atrás y ya no andan con Jesús. ¿Qué es lo que hace que estos discípulos vuelvan atrás? Son estas palabras que Jesús dice en unos versículos antes que leímos, cuando Jesús les dice: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, y ustedes no pueden venir a mí si el Padre no es quien los trae a mí. ¿Eso les ofendió? ¿Les hizo sentir mal? ¿Se sintieron incómodos por estas palabras? En realidad fue todo el capítulo 6. Si ustedes pueden leer todo el capítulo 6, no ahorita, pero lo pueden leer con calma. Pueden ver lo que Jesús hace, cómo los alimenta, cómo hace milagros, cómo los sana. Jesús camina sobre el mar, llega del otro lado, está con los discípulos y la gente empieza a seguir a Jesús y empieza a creer en Jesús, empieza a buscar a Jesús. Pero en este pasaje, en este capítulo 6, hay una confrontación de parte de Jesús que mueve los paradigmas, que les mueve el tapete a los discípulos, que les hace dudar y decir: ¿será que es verdad que este es el Cristo? ¿Será que es verdad que este hombre nos está llevando por la senda correcta? ¿No nos estará llevando por una senda equivocada? Y el problema de que los discípulos vuelven atrás, estos que ya eran discípulos regresan atrás, el problema está en que ellos no entendieron las palabras de Jesús. Ellos no pudieron comprender lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les empieza a hablar de algo tan interesante que es fundamental para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos. Es fundamental estas palabras que Jesús da en este capítulo 6, que deberían de ser parte medular de nuestra fe. Que si nosotros podemos creer estas palabras que Jesús enseña y que confronta a los creyentes, a los discípulos, los confronta con sus ideas, con sus paradigmas y que los hace dudar acerca de Jesús, tan es así que dejan de andar con Él. Y cuando dice dejan de andar con Él, es que definitivamente las cortaron con Jesús y dijeron: ya no queremos saber nada de Jesús. ¿Quién sabe qué cosa rara nos está enseñando? Les quiero explicar qué es lo que Jesús les enseña, que ellos no alcanzan a entender y que crea un conflicto en el corazón de estos discípulos. Esa es la razón por la que ellos vuelven atrás. No es que Jesús los haya ofendido, no es que Jesús les haya dicho algo que los lastimó, que los ofendió. Fueron más duras las palabras en otra ocasión cuando les dijo Jesús a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo. Esas son palabras muy duras, muy ofensivas. Pero en esta ocasión no les dijo nada ofensivo. Simplemente ellos no entendieron lo que Jesús explicó y eso les creó una confusión tan grande que decidieron volver atrás. Cuando nosotros no entendemos las cosas que Jesús habla, las cosas que Dios habla en nuestras vidas, cuando no entendemos lo que Dios está esperando de nosotros, se va a crear una confusión en nosotros que nos va a hacer pararnos y decir: ¿le sigo o no le sigo? Voy hacia adelante, me paro, me regreso, ¿qué hago? Esto no lo entiendo. Y no es que declaremos que no lo entendemos, hasta eso somos medios testarudos a veces, que decimos: no, sí entendí, no sé qué dijo, pero sí entendí, pero ya no me quedó claro, se me hace que me están diciendo cosas raras. Y entonces Jesús les habla de algo bien importante. Vamos ahí en el capítulo 6, pero vamos a ir unos versículos adelante, al versículo 25. Es muy extenso el pasaje, así es que no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer algunos versículos que nos van a dar luz a esta explicación que quiero darles esta noche. Dice, capítulo 6, versículo 25: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos no sabían cómo le hizo Jesús, pero Jesús ya estaba del otro lado. Mientras los otros caminaron por horas, cruzaron en barcas, llegaron del otro lado, cuando llegaron Jesús ya estaba del otro lado. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estas palabras es una reprensión de Jesús. Le está diciendo Jesús a los que están con Él, le está diciendo: ustedes no me buscan a mí por las señales que yo hago.
sino porque les acabo de dar de comer y ya quedaron saciados. Mire, beber y comer es una necesidad básica del cuerpo humano. Alguien que no come y que no bebe agua, su cuerpo se debilita, y yo les he explicado en otras ocasiones que cuando el cuerpo está cansado, hasta la fe perdemos. Cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos cansados, sentimos que ya no tenemos la fe suficiente para creer que algo bueno pueda pasar, incluso que cosas buenas puedan pasarnos. Perdemos la fe por causa del cansancio. Y Jesús les había suplido esta necesidad de comer y de beber. Los alimenta, cuando hace el milagro de los panes y los peces, y alimenta a toda esa multitud, y la gente sigue a Jesús. Y cuando llegan del otro lado y ya está Jesús ahí, le dice: ¿cómo le hiciste para llegar? No nos pasaste el tip del camino más corto, nos hiciste caminar por el camino más largo. Y Jesús les dice: ustedes no me siguen por las señales, ustedes me siguen porque les di de comer. A esto me hace pensar que muchas ocasiones nosotros nos encontramos en la situación de seguir a Jesús por todo lo que nos da. No realmente por quién es Jesús, ni por lo que Él hace, sino por lo que nos da. Hay necesidades muy básicas que no solamente son comer y beber en nuestras vidas, que son suplidas por Dios, y que muchas veces tenemos miedo a perder esas necesidades básicas, esa suplencia sobrenatural de parte de Dios. Tenemos miedo a perder eso y decimos: mejor lo sigo, no va a ser que Dios me lo quite. Y la gente probablemente pensó: mejor lo seguimos. ¿Quién sabe si nos alcanzan las tortas para el regreso? Porque los discípulos recogieron las 12 cestas y no nos dejaron nada, ni para el lunch del regreso, así es que mejor lo seguimos. Y siguieron a Jesús. Y entonces cuando siguen a Jesús, Jesús los confronta y les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Y se saciaron. Es decir, ya no tenían esa necesidad. Entonces ellos se quedan así como: no, es que no fue por eso. Miren, Jesús les dice, comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Es decir, Jesús les dice: miren, ya les di de comer, pero la caminata que hicieron ahorita, el esfuerzo que hicieron, que no sea por el siguiente lunch, que no sea por la siguiente comida que les voy a dar, sino que sea porque ustedes anhelan tener lo que permanece para siempre, lo que les va a llevar a una vida eterna. Ustedes tienen que trabajar y esforzarse, hacer el mejor esfuerzo por alcanzar esta plenitud, esta vida eterna. Tienen que buscar dar lo mejor de ustedes para lograr esto. Y entonces la gente estaba así como sacada de onda, como que no entendía muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Y entonces ellos, para no quedarse con la duda, ellos preguntan al maestro y le dicen, entonces le dijeron: entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Otra vez, Jesús le dice: hay que trabajar por la vida eterna, por lo que permanece, no por lo que perece. Y entonces ellos inmediatamente dicen: entonces lo que permanece es la obra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dinos cuál es la obra de que tenemos que hacer, cuál es el trabajo que nos estás pidiendo tú que nosotros debemos hacer. No es que tuvieran un corazón duro, que no quisieran escuchar a Jesús y por eso se fueron. Lo que pasa es que en su corazón ellos tenían una preocupación, que por medio de sus obras pudieran alcanzar la vida eterna que Dios nos otorga. Y ellos decían: ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo en el que nos debemos de ocupar? Y quizás ahí a muchos de nosotros nos hubiera gustado que Jesús dijera: hay que orar de tal a tal hora en la madrugada, de tal a tal hora en la tarde, de tal a tal hora en la noche, hay que leer la Biblia, hay que venir a la iglesia. Quizás nos hubiera gustado que nos dieran unos tips de religión para poder cubrir los requisitos y poder hacer la obra que permanece y no la que perece. Eso en muchas ocasiones, en nuestras ideas, en nuestro paradigma, en nuestra cultura de pasado, en lo que traemos arrastrando el pasado, creemos que hay mucho que tenemos que hacer de acuerdo a la religión, no de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la religión, para que podamos alcanzar la vida eterna, para que podamos alcanzar lo que permanece y no lo que perece. Y Jesús en esta ocasión le dice a la gente: no, es que no se trata de la obra
o del trabajo, del trabajo que perece. El Señor Jesús le dice, no, es que no se trata del trabajo que hagan en sus fuerzas. Y Jesús les explica, no es el trabajo que puedan hacer. Miren, lea el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Cuál es la obra? Creer en Él, en Jesús, el que Dios ha enviado. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Pastor, ¿y todo el trabajo que tenemos que hacer? No. ¿Qué le dijo Jesús que tenían que hacer? Creer. Por eso Pablo dice, no es por obras, es por fe. No es por obras que vas a alcanzar la vida eterna. No es por obras que vas a lograr tener una vida plena, que vas a hacer una obra que permanezca para la eternidad. No es por medio de obras, es por medio de fe. Y nosotros tenemos que creer lo que Jesús vino a hacer. Y Jesús dice, el trabajo que ustedes tienen que hacer, el trabajo en el que se tienen que ocupar, es en creer que Dios me ha enviado. Y tienen que creer en mí, tienen que creer en mí, tienen que creer lo que yo hago. Y tienen que creer lo que yo digo. Yo publicaba hoy algo en el devocional y decía que uno de los problemas del creyente es que decimos creer en Jesús y decimos yo creo en Jesús, pero no creemos en su palabra, no creemos en sus mandamientos, no creemos en lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dice perdona, nosotros decimos, ¿por qué? Si Jesús dice perdona, tienes que creer que su palabra es verdadera y que esa verdad va a traer luz y va a traer vida eterna a tu vida. Porque si no creemos, si decimos yo creo en Jesús pero no creo lo que Él dijo, entonces no estamos creyendo en Él. Estamos creyendo, sí Señor, dame el boleto a la eternidad, pero no voy a seguir tus mandamientos. Y Jesús por eso dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús le dice a estos hombres, crean en mí, crean en el que el Padre envió. Y entonces ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Miren, les acababa de dar de comer. Hizo un milagro sobrenatural, multiplicó 5 panes y 2 peces. Algo extraordinario. Pero para ellos dicen, no, eso no es extraordinario. Eso no es sobrenatural, eso no es una señal grandísima. Señal enorme la que Moisés hizo. Moisés, de parte de Dios, dio el maná que venía del cielo. Eso amanecía en la mañana y estaba ahí el maná. Era maravilloso levantarse y no tener que trabajar para cultivar la tierra y hacer pan y salir a pescar unos peces. Solamente teníamos que ir a recoger el alimento. Eso sí era una señal extraordinaria. Es lo que le están diciendo a Jesús. Acaba de repartir 5 panes y 2 peces en una multitud, y eso no es una señal. Ellos decían, danos una señal. ¿Qué señal haces tú? ¿Cuál es la obra que tú haces? ¿Cuál es el trabajo que tú estás haciendo, Jesús? Moisés lo hizo. Y creemos en lo que Dios dijo a través de Moisés, creemos en la palabra de Moisés, creemos que Dios habló a través de Moisés por las señales que sabemos, ni siquiera lo vieron sus padres. Creemos en las señales que Dios hizo a través de Moisés, por eso estamos convencidos que la ley que estableció Moisés es verdadera. Ahora dinos tú, Jesús, ¿qué señal haces para que te creamos, pues? Y entonces Jesús les dice, a ver, miren. Les voy a dejar las cosas bien claras. Jesús empieza a decir. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Cómo? ¿No era maná? ¿No venía del cielo? Eso empieza a inquietar sus corazones. Porque era lo que habían aprendido de sus padres. Y sus padres lo aprendieron de sus padres. La enseñanza, yo les he platicado, que la enseñanza hebrea era de padre a padre, de padre a hijo, y esa generación le enseñaba a la siguiente generación, y así por generaciones. Cuando Jesús llega, al tiempo de Jesús, ya habían pasado muchísimos años desde Moisés.
Ya habían pasado muchos años desde Moisés y aún todavía se seguía creyendo en la palabra que Dios había hablado a través de Moisés. Ahora, Jesús no está diciendo que Moisés era un mentiroso, ni que está diciendo que el maná no era pan del cielo. Leamos todo el contexto para que entendamos lo que Jesús les está explicando. Otra vez, versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Leamos el siguiente versículo. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto es algo que ellos no se alcanzaba a asimilar. Hoy nosotros lo entendemos que Jesús es el pan del cielo, pero en ese momento, imagínense, le está diciendo Jesús a esta gente: lo que ustedes creían no es así. Lo que ustedes recibieron fue alimento natural, no alimento espiritual. ¿Por qué era alimento natural? Porque ese alimento se corrompía. Ese alimento se echaba a perder. Si ellos guardaban, recogían el maná, lo guardaban y decían: por si mañana no hay maná, voy a guardar un botecito más para que mañana tengamos por si las moscas. Y al otro día lo que tenían eran puras moscas, porque se echaba a perder la comida. La instrucción era: no guardes nada para el otro día, porque al otro día habrá maná, porque al otro día habrá alimento. Y al otro día no te preocupes por el otro día. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Confíen en mí. Señor, ¿y si mañana no hay maná? ¿Y si Moisés se equivocó? ¿Qué tal que si mañana no hay? Mejor hoy guardamos. Y Dios le decía: no, eso ya no sirve, para el otro día ya no sirve. Y uno puede decir: pues es que se echaba a perder. Pero ¿qué pasaba cuando el día de reposo, un día antes del día de reposo recogían el doble? Porque en el día de reposo no salían a recoger maná. Y ese que guardaban no se echaba a perder como el resto de la semana. Ese maná permanecía. Lo que Dios les estaba enseñando al pueblo de Israel con el maná es que Él es fiel. Y que Él permanecía fiel todos los días. Que ellos podían confiar hoy y podían confiar mañana y podían confiar pasado mañana, que el alimento que Él les estaba dando no iba a escasear, no iba a faltar. Pero no era un alimento espiritual, era un alimento natural, un alimento que perecía. Jesús les acaba de decir unas palabras antes: trabajen para lo que no perece, trabajen para lo que para vida eterna permanece, porque lo que trabajan, el alimento cotidiano, ese perece. Y Jesús les está diciendo: el maná que recogían con Moisés, ese perecía, se echaba a perder. No les duró. El único pedazo que permanece del maná es el que está dentro del arca. Es el único que está vigente, no se ha echado a perder. Cuando cerraron el arca, echaron la vara de Aarón, las tablas de la ley y un fragmento de maná. Y eso es lo que guardaron en el arca del pacto, como testimonio de la fidelidad de Dios, como testimonio de la palabra y de la autoridad de Dios. Pero Jesús les está diciendo: el alimento que recogían con Moisés, ese no es el pan del cielo, porque el pan del cielo permanece para vida eterna. El alimento que se recogía del maná, ese se echaba a perder. Y entonces la gente se dice: a ver, ¿cómo, Señor? Explícanos. Y otra vez dice la gente, versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. ¿De cuál pan? Del que permanece, del que viene del cielo, del pan que el Padre envió a la tierra. ¿Y para qué lo envió? En el versículo 33 al final dice: y da vida al mundo. Al final del 33. ¿Qué hace este pan del cielo? Da vida. ¿El maná daba vida? No, solamente alimentaba. Solamente alimentaba. Porque el pueblo, a pesar de comer maná, era rebelde. El pueblo, a pesar de comer maná, su corazón se endurecía. Tanto que decía: ya nos hartó el maná. Ya no queremos maná, ahora queremos carnita. Y les mandó las codornices. O sea, no había una diferencia en el corazón de la gente por comer maná. Y Jesús les dice: sin embargo, si comen el verdadero pan del cielo, entonces sí habrá cambio en su corazón. ¿Por qué? Porque traerá vida, este pan del cielo traerá vida
al mundo, no solamente al pueblo judío, sino al mundo. Y entonces los discípulos dicen, danos de ese pan. Queremos de ese, ¿para qué? ¿Para qué queremos de ese pan? Para tener vida, no solamente alimento. Queremos del pan que permanece para vida eterna, queremos de ese alimento. Y entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué es lo que la gente está? Cuando Jesús los ve, lo primero que le dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y entonces la gente dice, no, pues es que no es por eso. Bueno, ok, ya, estamos de acuerdo. Te seguimos porque nos diste de comer. Pero ahora, ¿qué señales haces para que creamos que tú eres el Cristo? Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús